¿Te gustaría conocer cómo crecer tu dinero de forma exponencial empezando con poco capital? En este video te compartiré 3 estrategias que puedes empezar para generar rentabilidad con tu dinero y crear riqueza muy rápido. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Finanzas Geniales, el lugar para mejorar tus finanzas personales. Desde hace tiempo Einstein afirmaba que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, el que lo entiende se beneficia de él, el que no lo paga, y claro, cuando se habla de finanzas personales es que le saques el máximo provecho a tu dinero, y el interés compuesto es la fórmula perfecta que debes conocer y manejar para conseguirlo. El interés compuesto es una estrategia mediante la cual se puede aumentar la rentabilidad generada por una inversión reinvirtiendo los beneficios en lugar de retirarlos de la plataforma de inversión. Esta estrategia puede aplicarse a una gran variedad de instrumentos financieros. De hecho, todos los productos de inversión que ofrecen una rentabilidad periódica permiten utilizar el interés compuesto para maximizar sus ganancias potenciales a lo largo del tiempo. Conozcamos en detalle este tipo de interés y cómo invertir con interés compuesto para entender cómo aprovechar esta oportunidad y generar beneficios a largo plazo empezando con muy poco dinero. Pero antes conozcamos sus características. Existen 2 tipos de interés, el simple y el compuesto. El interés simple se refiere a los intereses obtenidos al vencimiento de una inversión, mismos que no se suman al capital inicial. El interés simple se puede calcular fácilmente multiplicando el monto del interés por el tiempo y el monto principal. Pero en el caso del interés compuesto se trata de las ganancias obtenidas en un periodo y se suman al capital inicial. En este caso, se dice que los intereses se recapitalizan, es decir, que vuelven a alimentar el capital invertido para que, a su vez, contribuyan a generar un rendimiento. Supongamos que vas a colocar durante 5 años un capital de $1,000 en 2 bancos, veamos el primero en interés simple y el segundo en interés compuesto, del 10% anual en ambos casos. En el primer banco, cada año, el capital inicial produciría un interés de 1,000 con 10% igual a 100. Así, al acabar el primer año tendríamos $1,100. Al final del segundo año, al no acumularse el interés, tendríamos $1,200 y al final del tercero $1,300, del cuarto año $1,400 y del quinto $1,500. En el segundo banco, el primer año obtendríamos un interés de 1,000 con 10% igual a 100 y al acabar el primer año tendríamos $1,100 para calcular el interés. En el segundo año, al acumularse los intereses, tendríamos 1,100 con el 10% igual a 110 y al final del segundo año tendríamos $1,210. Al final del tercer año tendríamos $1,331, al final del cuarto $1,464.10 y al final del quinto año $1,610.51. Como puede observarse en el ejemplo, la diferencia es muy notable, porque el interés compuesto produce un mayor capital final que el interés simple para un mismo capital durante el mismo tiempo. En otras palabras, el interés compuesto tiene el potencial de obtener más beneficios que el interés simple de una inversión. De esta manera, las inversiones crecen exponencialmente con el interés compuesto porque se basa en el poder principal de capitalización y claro, el tiempo es un factor determinante. Aplica el interés compuesto desde un fondo de inversión. Si queremos ver crecer nuestros ahorros, es necesario que aprendamos cómo invertirlos correctamente. Puedes abrir una cuenta de broker en línea o poder acudir a bancos que ofrecen este beneficio y darte las opciones de fondos de inversión. La clave es empezar a invertir cuanto antes. La forma en la que funcionan los intereses compuestos es muy sencilla. Una inversión genera rendimientos después de terminado el plazo. Al final de este plazo, el inversionista recibe el capital que invirtió más los intereses que se generaron. También puedes empezar con otro tipo de inversión como renta fija o acciones y reinvertir tus dividendos. Tú como inversionista, si decides volver a invertir ese mismo capital más los intereses que se generaron en el plazo anterior, el capital total invertido es mayor y, por lo tanto, va a generar más interés que el que se generó durante el primer periodo, asumiendo el mismo tipo de interés. De esta forma, cuando reinviertes el capital más el interés, los intereses que generas cada que se cumple un plazo de inversión crecen exponencialmente a causa de que los rendimientos que se generan en periodos anteriores aumentan los rendimientos de los periodos posteriores. Interés compuesto para el fondo de retiro. Uno de los grandes beneficios de acudir con un fondo de retiro es que esto permitirá que tus ahorros crezcan sin que seas un experto en la materia. Tomar la decisión de ahorrar es un paso importante, pero si quieres ver cambios significativos en tus finanzas personales, lo mejor que puedes hacer es probar el sistema de interés compuesto. Básicamente, cualquier tipo de fondo para la jubilación como las Afores, por ejemplo, trabaja bajo este sistema.
A la hora de planear tu retiro necesitas invertir de inmediato, no cuando tu retiro ya esté a la vuelta, sino desde antes. Algunos expertos comentan que, prácticamente, desde que inicias tu vida laboral tienes que pensar en ello. De esta manera podrás mantener tu estilo y solventar tus gastos después de que cumplas los 65 años. Antes de elegir un fondo para administrar tu fondo de ahorro para el retiro, recuerda preguntar cuál es su rendimiento, los instrumentos de inversión y las comisiones del servicio. El plan que te puede ayudar es un plan personal de retiro. Es un producto de ahorro e inversión a largo plazo para el propósito del retiro, como su nombre lo indica. En este tipo de inversión el factor tiempo es el mejor aliado. Este producto se beneficia del interés compuesto. Al tener un objetivo a muy largo plazo el crecimiento es exponencial. Los primeros años es difícil ver un rendimiento sorprendente, pero a 20 o 30 años tu inversión tendrá un crecimiento muy considerable. Existen más productos financieros que permiten beneficiarse del interés compuesto, donde puedes encontrar diferentes opciones para analizar, comparar y escoger aquellas que se ajuste más a tus necesidades. Aplica el interés compuesto sobre un negocio. Los propietarios de pequeñas empresas a menudo tienen fuentes de ingresos limitados y están agobiados aún más por los gastos, por lo que es muy difícil contribuir con generosas sumas de dinero a las cuentas de ahorro. Sin embargo, aplicando el interés compuesto puede ser una opción muy viable. El truco es claro y es aplicar esta misma estrategia pero con diferente enfoque una y otra vez. De hecho, los negocios con mejores ganancias son aquellos que invierten y reinvierten constantemente para crecer más. Si tienes un negocio aunque sea pequeño, piensa en todo lo que podrías hacer para ofrecer un mejor producto o servicio. ¿Renovar tus herramientas? ¿Ofrecer más de cierto producto? ¿Cómo reducir costos? Siempre hay donde invertir. Lo primero es hacer cálculos de tus gastos e ingresos y planificar este método. Básate en el histórico de tu porcentaje de conversión y márcate tu propio objetivo. También se puede identificar las áreas de crecimiento no solo en lo económico sino también en el talento como las aptitudes de un equipo de operación. Esto se refiere a que si tienes la oportunidad de capacitarte en algo que potencie tus capacidades, puedes hacerlo. Por ejemplo, si un curso te enseñará a desarrollar habilidades de venta y enseñarlas a tu equipo, de esta manera podrás crecer un negocio exitoso para largo plazo. El truco está en seguir reinvirtiendo, así aplicas la fuerza del interés compuesto a tu negocio hasta llegar a una gran meta de facturación. Así que ya sabes, tendrás que hacer tus números de conversiones, tus propios cálculos tomando tu negocio como referencia y descubrir a dónde podrías llegar. Esto implica una inversión pero mejorarás tu habilidad para realizar adecuadamente esa actividad, función o servicio. Como vimos amigos, el interés compuesto es la mejor manera de obtener grandes resultados, siempre obtendremos ganancias del capital y de los intereses generados, esto hace que el crecimiento de nuestro dinero sea mucho más rápido. Si quieres saber más consejos sobre inversiones y generar ingresos pasivos te invito a ver este video de aquí, igual si te ha gustado este video no olvides compartirlo a tus familiares y amigos y suscribirte al canal para aprender todo sobre finanzas personales e educación financiera, nos estaremos viendo en el próximo video amigos, hasta luego.